Toño, bueno, prepárense. Señoras y señores, prepárense. Hay que hablar, sin pelos en la lengua, sin censura, de esos personajes cercanos a los expresidentes de México. Zedillo, Calderón, Fox, incluso de Enrique Peña Nieto, que están saliendo en el juicio contra el Chapo Guzmán. Están siendo señalados estos personajes. Precisamente quien está al pendiente de esta situación es Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, quien nos tiene información precisamente, un resumen de lo que se ha dicho en el juicio contra el Chapo Guzmán, que continúa hoy, y también información sobre el cierre de gobierno y los berrinches de Donald Trump. Vamos con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de lo ocurrido la semana pasada, un resumen de las declaraciones en el juicio contra el Chapo Guzmán, que ya vuelve a tomar vuelo y se presenta uno de los personajes, podemos decirlo, más esperados en este juicio, como lo es el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo. Y obviamente también tenemos que hablar del cierre de gobierno y los berrinches de Donald Trump. Jesús, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente. Jesús, la semana pasada el Vicentillo vuelve a señalar con nombre y apellido a personajes cercanos a los expresidentes. De hecho, señala que en algún momento estuvo en Los Pinos con un cercano al expresidente Ernesto Zedillo. Se habló de incluso una escolta personal del expresidente Vicente Fox. ¿Nos puedes dar un resumen de la continuación del juicio contra el Chapo? Pues el Vicentillo, que era uno de los testigos, digamos, que más atención llamaban de los medios de comunicación, reinició el proceso judicial en contra del Chapo justo en la primera audiencia y en la segunda de 2019. Hizo todo un recuento, que es la estrategia de la Fiscalía, del historial de Joaquín el Chapo Guzmán Loera y de su padre, del Vicentillo, el Mayo Zambada, en torno a las estrategias de trasiego de drogas del cártel de Sinaloa. Y bueno, cuando fue cuestionado sobre el tema de corrupción, algo que llamó la atención porque el juez Brian Cogan había limitado el tema por parte de la Fiscalía, se le mencionó que si su padre había tenido relación con militares. Y ahí fue donde mencionó precisamente el caso de dos generales y un coronel, a quien identificó como el coronel Adams, que en realidad es de Leon Adams el apellido, quien fue precisamente escolta personal de Vicente Fox cuando pertenecía al Estado Mayor Presidencial y cuando existía esta entidad de la Secretaría de la Defensa. Pero más allá de los nombres, porque aclaró también el Vicentillo que él no tenía conocimiento de que los expresidentes estuvieran bajo la nómina de corrupción del cártel de Sinaloa, creo que el tema expone el alcance que tiene la narcocorrupción a los niveles más altos de la Secretaría de la Defensa. Y eso explica el por qué el trasiego de drogas ha sido tan exitoso para organizaciones como el cártel de Sinaloa en las últimas décadas. Jesús, ¿te ha sorprendido? Lo pregunto así porque a mí en lo particular me llamó mucho la atención que el Vicentillo diga que estuvo en Los Pinos. ¿Te ha sorprendido algo? ¿Esto te sorprendió que un narcotraficante, o por lo menos a lo mejor en su momento no era el narcotraficante que llegó a ser, pero el hijo de uno de los capos estuviera en la residencia oficial de Los Pinos? No, porque no fue, o sea, vamos a contextualizarlo bien. No fue a la residencia oficial de Los Pinos. Fue a las oficinas del Estado Mayor Presidencial, que están en el complejo donde se encuentran las oficinas del presidente de México, o donde se encontraban, porque ahora ya no funcionan Los Pinos como tal. Y bueno, no me sorprende en el sentido, no porque ya lo supiera, sino porque era lógico que para que el nivel de operación de un cártel como el de Sinaloa estuviera a tal grado, era porque había colusión con gentes del ejército mexicano. Siempre hemos escuchado los rumores, siempre se han mencionado, y eso te expone básicamente hasta qué nivel, qué es lo que estoy diciendo.
No hay que sacar de contexto las cosas porque aclaró en todo momento y se le preguntó directamente. En el caso de que si su padre o el cártel de Sinaloa le pagaban a los presidentes, y aclaró que no. Y creo que eso expone cómo desde la manera más efectiva, y porque demuestra la efectividad del Mayo Zambada y lo inteligente que es, se manejan las cosas con los que están encargados de combatir al tráfico de drogas en tierra, que son los militares. Jesús, tú en algún momento nos has dicho aquí en Sin Censura que el capo de capos es Ismael El Mayo Zambada, y la defensa del Chapo Guzmán busca precisamente demostrar en corte que el Chapo no era el jefe de jefes. Con estos testimonios, ¿la fiscalía está siendo efectiva en demostrar que el Chapo era el capo que se ha dicho, el capo de capos? Y te lo menciono porque ahora el Vicentillo es uno de los personajes más importantes que ha declarado, precisamente compadre del Chapo Guzmán. A ver, vamos a aclarar las cosas. Primero, es que creo que de verdad algunas personas pierden el contexto de la situación. Al Chapo no se le está acusando en Nueva York por ser el capo de capos. Se le está acusando por conspiración de la exportación de México a Estados Unidos de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina, y por lavado de dinero. La Fiscalía, a través de grabaciones, como la que ya que comentamos en tu programa con integrantes de las FARC, ha establecido, y con documentos de prueba, que el Chapo estaba involucrado en el tráfico de drogas. Que se explique en el contexto quiénes eran sus socios tiene sentido. Pero recuerda que el jurado que va a determinar si es culpable o inocente son ciudadanos estadounidenses de a pie, que ni saben ni les interesa quién es el Mayo. Ellos están concentrados en un tema, que les presenten las evidencias del trasiego de drogas y de las otras cosas que se le acusan al Chapo en Nueva York, y punto. Regreso a mi pregunta. ¿Están siendo efectivos los fiscales con lo que han presentado en este juicio contra el Chapo Guzmán? Sí. Definitivamente. Después de la presentación del Vicentillo, ¿a dónde, Jesús? ¿Se esperan más así personajes de renombre en el mundo del narcotráfico, de las autoridades? No lo sabemos. Como estos personajes. No lo sabemos, el Vicentillo no ha terminado. Va a seguir testificando en un rato, Vicente. Pero nadie tiene lista de quiénes son los testigos. Es que, lo he dicho, no se puede especular sobre esto, porque se sigue una estrategia judicial conforme a las reglas que tienen las Cortes Federales en Estados Unidos. Incluso cualquier documento oficial te aclaran que no es para difusión, y no solo en los medios, pública, lo que establece la importancia y el respeto que merece una Corte Federal. Muy bien. Déjame cambiar de tema, Jesús. El caso del cierre de gobierno, esto que se ha desatado por los dineros del muro en la frontera. Los demócratas dicen que no van a dar su brazo a torcer. El presidente ya habla incluso de hasta un cierre de gobierno a largo plazo. ¿En qué estamos y en dónde se está atorado en estos momentos? Sabemos que el fin de semana estuvo Mike Pence, Jared Kushner, el flamante galardonado con el Águila Azteca por el expresidente Enrique Peña Nieto, también cabildeando para que se le cumplan los dineros que pide Donald Trump y terminar el cierre de gobierno. Pues en un impasse, no hay otra manera de decirlo, más allá de los personajes. Esto hay que entenderlo de una manera muy simple. Trump quiere cumplir con una promesa de campaña, exagerando las cosas, incluso advirtiendo que puede invocar derechos constitucionales que tiene como titular del Ejecutivo para sacar adelante un proyecto como es la construcción de un muro en la frontera con México, como condición para reabrir la sección del gobierno federal que ha permanecido cerrada. Pero
los demócratas ahora son dueños de la mayoría representativa en la Cámara Baja. Y ellos son los que tienen el poder de decir qué es lo que le dan y qué no le dan. Olvídate de la presidencia, al gobierno federal en términos generales de presupuesto. Tienen el control del comité más importante de todo el Capitolio, el de medios y arbitrios. Entonces, Trump, por más que presione, por más que busque, por más que amenace, en algún momento va a tener que ceder a sus posiciones, porque no van a aceptarle lo que dice, de acuerdo a lo que hasta el momento ha mantenido como posición oficial Nancy Pelosi. ¿A quién le va a costar más caro políticamente hablando y electoralmente hablando? Pues eso está por verse. Por el momento, todo parece indicar que Trump es el que está pagando las consecuencias. De ahí que esté amenazando con invocar poderes constitucionales, como el de declarar como emergencia nacional la necesidad de construir un muro en la frontera con México. Está cayendo en demasiadas contradicciones. Primero decía que el muro era lo más efectivo para contener el flujo de inmigrantes indocumentados y de narcóticos, y ahora ya con un matiz distinto le está dando vuelta al tema. Es decir, se está dejando sentir los efectos negativos de todo ello en la Casa Blanca y está buscando una manera distinta de vender su producto en materia electoral. Es difícil la situación. No creo que se pueda en estos momentos decir que más adelante se van a tener los resultados de esta insistencia, porque Trump también estratégicamente habla de seguridad nacional y de seguridad fronteriza, y los demócratas saben que con eso no pueden jugar, más allá de que si tiene que ver o no tiene que ver con el tema de las caravanas, de las posiciones del gobierno de México, que insisto, nada tiene que ver en esto. Es un tema netamente estadounidense con trasfondo electoral. Muy bien, Jesús, pues estaremos al pendiente de las consecuencias si se alarga este cierre de gobierno y obviamente te estaremos molestando también para que nos actualices en torno al juicio contra el Chapo Guzmán. Por lo pronto te mandamos un abrazo, que tengas excelente semana. Vicente, buenos días, abrazo. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca y una voz autorizada por los libros que ha escrito, por las investigaciones que ha hecho, para estar al pendiente del juicio contra el Chapo.